Bueno, aquí estamos en la entrevista con Rosa. Rosa es una mujer maravillosa que yo conocí por aquí por YouTube y bueno, nos hemos puesto en contacto y decidido hacer este video para todos ustedes porque es hora de que se tomen en serio lo que les vamos a decir hoy. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola Fernando, pues un placer estar aquí con tu comunidad. Bueno, Rosa, yo estoy seguro que la gente que me sigue en este canal, estoy segurísimo que te conoce, entre otras cosas, porque son personas muy dedicadas, muy comprometidas hacia ellos mismos, hacia su marca personal. Yo interactúo mucho con ellos. Y si no te conoces, te están conociendo hoy y todos se van a suscribir a tu canal, estoy seguro que sí. Ahora, lo que quiero que me cuentes y que nos cuentes a todos, ¿a qué te dedicas específicamente? Pues mira, yo me dedico a la redacción persuasiva o redacción publicitaria aplicada en Internet, es decir, cómo escribir textos que conquisten, que enamoren a potenciales clientes a través de la página web, de las redes sociales, de email marketing, de todo, de los anuncios, de las campañas, todo dentro de Internet a través de las palabras y es a través de una técnica que se llama copywriting, que a mí no me gusta utilizar mucho palabras en inglés, pero están de moda y copywriting no es otra cosa que lo que acabo de decir, redacción publicitaria. Y utilizo también técnicas de neuromarketing porque considero que el cerebro del consumidor al final es lo que nosotros queremos venderle a esa mente, ¿no? Así que es a lo que me dedico, a asesorar como consultora o a dar conferencias o incluso a ofrecer servicios de redacción y de auditoría para aquellas empresas tanto emprendedores como grandes empresas que quieren mejorar su estrategia de comunicación persuasiva en Internet. O sea que tú eres la doctora escritora, Sí. que llegas para resolver los problemas que la mayoría de todo el mundo tiene, que es que no se sabe escribir, obviamente. Exacto. No se sabe comunicar o no saben decir lo que tenemos en la mente, ¿no? Porque ese es un problema. Hay muchos emprendedores que dicen, es que yo sé exactamente lo que quiero decir de mi negocio, pero es que luego no puedo plasmarlo, no sé cómo comunicarlo a través de las palabras. Pues un poco esa es mi labor, ¿no? Claro, Ayudarles y a cuando darle te voz. dicen eso, y cuando te dicen eso es porque normalmente lo han tratado de hacer, ¿verdad? Sí, Han han tratado de intentado. escribir persuasivamente. Sí. Siempre que llegas a arreglar los entuertos, seguramente encuentras un montón de errores. Ahora, quiero que me digas cuál es el principal error que encuentras tú cuando un emprendedor o una organización se contacta contigo para escribir copywriting. Pues mira, hay muchos errores, pero uno de los que más me llama la atención y que se repite es que y muchas veces leo el texto desde cero, a veces incluso les digo, no me mandes todavía más información, quiero ver bien los textos de la página web de la empresa, y es que yo no logro entender quiénes son y a quién están dirigidos, ¿no? Es decir, escribimos los textos sin pensar en el cliente. No nos paramos a pensar exactamente cuáles son los beneficios y quién lo necesita. Es decir, no escribimos pensando en el otro, que es lo básico. Y además, la mayoría de empresas, sobre todo empresas grandes, cuando te vas a su página de Sobre Nosotros, donde lees la trayectoria de su empresa, siempre es en 1990 y algo, nosotros conseguimos, y siempre es desde el yo, desde el yo, desde el yo, ¿no? Ese egocentrismo que deberíamos poner en la mente egocéntrica del lector. Es decir, deberíamos hablar de lo que va a conseguir esa persona al contratarnos a nosotros, no de lo que nosotros hemos conseguido y que por eso le vendemos a esa persona. Y ese es el gran error, ¿no? Luego, están todos vinculados. Es decir, cuando uno comete ese error, suele cometer el siguiente, que es la no síntesis, que yo lo llamo, y es como no sé qué cosas tengo que decir de las que tengo en la mente, pues las digo todas. Claro. Las digo todas, entonces escribo una parrafada enorme, escribo párrafos de 20 líneas, hay legibilidad cero, pues sabemos que el lector digital escanea, imagínate si tenemos que leer un párrafo de 20 líneas en un teléfono móvil, en una pantalla pequeña, es que es Claro. imposible, es que no llama nada la atención, ¿no? Entonces, pues esos dos errores van de la mano. Primero, no escribir desde entender exactamente qué es lo que yo ofrezco y a quién se lo ofrezco, es decir, cómo va a leerlo ese lector ideal, ese lector barra cliente, y luego cuáles son las ideas principales y cómo sintetizo ese texto, porque es lo más importante. Pero vamos, que te podría seguir diciendo, como la falta de titulares claros, la falta de buenas llamadas a la acción, o sea, es que está lleno de errores. Sí, está lleno de errores. Y entonces, claro, cuando encuentras ese montón de errores y la gente obviamente te dice, oye,
no estoy vendiendo, no estoy convirtiendo, veo mi Analytics en Google Analytics, tengo un rebote del 90%. Del 1 al 10, en tu opinión, ¿qué tan importante es el copywriting para una página web, pero también para toda la marca personal? Yo considero que debe ser un 10, porque, sinceramente, si le quitas el texto a una página, dime qué te queda. O sea, te quedan las imágenes, por ejemplo, ¿no? Que sí, que pueden ser muy potentes, y yo sé que tú estás de acuerdo y tú piensas en que una imagen vale más que 1000 palabras, pero una imagen sola en una página web es muy No. complicado que venda. Entonces, podría ser una campaña especial, pero no es lo lógico. Entonces, para mí es un 10, pero porque al final comunicamos con palabras. Entonces, son ideas, las palabras son ideas. Porque ahora alguien me puede decir, Rosa, pero ¿qué pasa si yo vendo a través de un vídeo, ¿no? Un vídeo de marca personal? Y en ese vídeo yo hablo, vale, pero es que ese vídeo está hecho con un guión y ese guión Claro, está un hecho de copy. palabras. Entonces volvemos a lo Claro. mismo, volvemos a que las palabras importan. Y yo lo que siempre digo es que como si fuera solo texto, si no tenemos ese vídeo, esa imagen, no tenemos el lenguaje paraverbal, ¿no? Esa cadencia, esos momentos de detenerme o ese momento de mirar a la cámara. Entonces, más importante aún es la sintaxis, que es el orden de las palabras en esas frases. Por lo tanto, el copywriting, que sería el uso de técnicas publicitarias para vendernos a nosotros mismos y a lo que hacemos, me parece básico. O sea, me parece que hay que invertir en ello mucho antes que cuando se invierte a lo mejor pues una cantidad desorbitada muchas veces por una página web, y cuando te pregunta el diseñador, ¿y los textos? Bueno, pues me los va a hacer mi hermano. O los textos que los haga el desarrollador web. No, perdona, o sea, es que entonces estás dejando la mesa, la estás dejando coja totalmente. Por eso considero que es un 10. Igual que la parte visual, ¿eh? Me parece Claro. que los dos son 10 y que son caras de la misma moneda. Ahora, fíjate, aquí esto es una reflexión que yo le hago a mis colegas fotógrafos, que normalmente tienden a hacer páginas web con imágenes nada más. ¿Ve? Que ¿Verdad? nada Muy más típico, sí. dice el logo del fotógrafo y nada más. Y están las fotos ahí viviendo. Eso no vende. Yo se No los he vende, dicho no. 1000 veces. Eso no vende nada. Porque está Instagram. Utilicen Instagram para esos casos. Si van a tener una página web, escriban. Es importantísimo que escriban porque no todos los fotógrafos somos iguales. Dígame las personas que hacen fotografías de boda. Si tú no generas empatía a través de un texto, Olvídate. la pareja no te contrata. Así de simple. No te contrata. Entonces, y es muy importante aparecer también, ser protagonista de las páginas Sí, yo he para poder trabajado convencer. mucho con fotógrafos y sobre todo con fotógrafos de boda aquí en España, y es curioso lo que dices porque yo creo que eso ocurre en todos los países donde hay fotógrafos de boda y fotógrafos de otros tipos, pero sobre todo fotógrafos de boda, donde más que nunca, fotógrafos de boda, fotógrafos de retrato de niños, ¿no? De recién nacidos, de preboda, de embarazo, de familias. Claro que esas fotografías conectan y que tú estás contando una historia a través de la fotografía, pero cuando yo entro en una página web, yo necesito que me lo cuentes también. Claro. Yo necesito que me cuentes esa historia. Aunque sea poner un testimonio con la historia de esos novios que acaban de vivir contigo ese día, el día más importante de sus vidas, yo necesito generar esa confianza y la genero a través de palabras, la genero a través de titulares potentes. Y eso es algo que la mayoría de fotógrafos no hacen. Entonces, creo que un buen fotógrafo que además conoce la importancia de lo visual debe entender que el texto tiene que estar ahí. Y por eso creo que es tan importante, por ejemplo, esta entrevista, ¿no? Para todos aquellos fotógrafos que te sigan. Bueno, y esto lo quiero decir, por supuesto, quiero hacer énfasis, hacer este señalamiento en el sentido de que la mayoría de mis colegas, los fotógrafos, no escriben nunca, y yo entiendo que no escriben nunca porque, de forma persuasiva, quiero decir, porque no lo saben hacer. Entonces, justamente, esta entrevista viene como anillo al dedo para que ustedes, los que forman parte de mi audiencia, mis queridos pequeños saltamontes, volteen al canal de Rosa, vayan al canal de Rosa, se suscriban a ese canal porque es muy poderoso, muy potente, tan potente como es sus títulos, sus sumarios y sus textos. Así que no lo duden bajo ninguna circunstancia. Hablando de esto, quiero hacerte otra pregunta. Uh-huh.
cuando alguien te pide que le escribas, porque te estoy mandando tráfico, ¿ok? Te van a empezar a preguntar cosas. Cuando Fantástico. alguien te pide que le escribas sobre su marca personal, ¿qué preguntas necesitas hacerles para estar bien alineada con lo que esa persona quiere? Pues se hace un briefing bastante largo, es decir, una serie de preguntas para entender bien cómo nace esa marca. Es decir, por ejemplo, preguntamos sobre la historia, ¿no? ¿Por qué se dedican a lo que se dedican? ¿Cuál es su recorrido? Obviamente tengo que saber qué tipo de servicios venden, cuál es el perfil de su cliente y además, de hecho, muchas veces, si yo ya intuyo que esa persona no tiene ni idea de cómo responderme, ya no le vendo los servicios. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es un servicio de comunicación, es un servicio de redacción o de auditoría o de consultoría. Si tú no sabes a quién le vendes ni sabes lo que vendes, yo no te puedo ayudar. Yo voy a comunicar lo que tú ya Claro, sabes. Es decir, para eso contrata a un experto en modelo de negocio que te ayude a construir un negocio sólido, ¿no? Y viable. Pero yo lo que hago es tomar ese negocio sólido y viable y ayudarte a comunicarlo con las palabras adecuadas. Entonces, lo primero que pregunto es ¿de dónde vienes? Y un poco a quién te diriges, quién es esa persona y qué necesidades tiene, cómo cubres esas necesidades. Pues lo que decía antes, que me parece tan importante a la hora de comunicar, yo tengo que saber todo eso, ¿no? Y a veces incluso para que la gente se desbloquee, que eso ocurre mucho a la hora de responder, parecen como robots, y entonces les digo, si tu marca fuera una película, ¿cuál sería? Si tu marca fuera una canción, ¿cuál sería? ¿No? Y es como, de repente es como, ¿cómo ves tú a tu marca? ¿Cómo te ves a ti mismo? Porque al final una marca personal es uno mismo, por mucho que no queramos verlo, que hemos dicho antes que a la gente le cuesta exponerse, y es que es así, que le cuesta escribir sobre sí misma. Pues yo necesito saber quién hay ahí detrás y con qué se identifica. De hecho, con grandes empresas a veces les hago el ejercicio de personificar a la empresa, es decir, de ponerle cara y nombre, porque imagínate que una empresa tiene 500 empleados, pues yo quiero que reduzcamos la esencia de la empresa a una persona. Con la marca personal es muy sencillo porque ya existe, es decir, el fotógrafo es un claro. ser humano y ya tenemos a esa identidad. Entonces vamos a transformarlo en palabras. Entonces lo que pido es mucha claridad sobre quiénes somos, qué ofrecemos y a quién, ¿no? Y qué nos diferencia de la competencia. Y eso es lo que yo pregunto. Claro. Volviendo un poco, que es perfecto el método que utilizas, sobre todo para las personas que están un poco desorientadas. Volviendo un poco a lo de una imagen vale más que mil palabras, que es el argumento por excelencia del fotógrafo y del diseñador también. Los diseñadores también están muy orientados a eso. Sí. En tu opinión profesional, porque tú eres una autoridad en esta materia, ¿qué equilibrios crees tú que deben haber entre las imágenes, las fotografías o imágenes fotográficas y el texto para una página web de marca personal? O bueno, para un landing page o para redes sociales. ¿Cuál crees tú que debe ser el punto de equilibrio? Yo creo que es muy importante que haya coherencia. Y con esto me refiero yo hace ya bastantes años, pues ahora como digo bastantes dentro de mi historia de vida, pues como 8 años cuando yo estaba trabajando para la revista Marie Claire, o Muy Interesante, que son revistas conocidas aquí en España, que creo que también tienen filiales fuera, ¿no? Pero a lo que yo me dedicaba es a elegir las imágenes perfectas para los textos. Eso a mí me dio tantísimo rodaje en este tema, porque a mí me daban un texto y me decían, bueno, busca la imagen perfecta para ese texto, ¿no? Y ahí tuve que encontrar ese equilibrio que me parece tan importante en una página web, sobre todo de marca personal. Es decir, nosotros, bueno, yo, por ejemplo, como profesional de la comunicación, puedo crear un texto maravilloso para esa página web y tú, como profesional de la fotografía, de la imagen, puedes crear también, ¿no? Construir esa composición visual con ese emprendedor. Pero si no hay coherencia, si no se comunican, si mi texto no encaja con tu imagen o al revés, ya podemos olvidarnos. Por eso creo que es tan importante que haya comunicación, una comunicación entre los profesionales que nos dedicamos a esto, como estamos teniendo tú y yo ahora, porque me he encontrado muchas veces con diseñadores o con fotógrafos, sobre todo con diseñadores, ¿vale? En este caso, que de repente dicen, no, yo con el copy no quiero saber nada. Es como Ah, qué bien. sí, y así, y gente
bueno, aquí no voy a decir nada, pero gente muy importante en el mundo del diseño, que de repente yo es que contigo no tengo que hablar. Digo, no, perdona, si te parece, pues hablas con, no sé, con el florista, ¿sabes? Es que se supone que esto es la misma pieza del puzzle incluso. Sí, claro. Entonces, el equilibrio tiene que estar ahí, en la coherencia. Y eso por un lado, ¿no? En cuanto a lo que considero de la importancia del copy y del diseño, en cuanto a que para mí son 50% ambos. Y luego, lo que es el uso del texto y el uso de las imágenes, hay mucha gente que te dirá, pues mete mucho texto, por ejemplo, en una landing, ¿no? Mete mucho texto y ninguna imagen. No me parece, o sea, todo es probarlo, pero no me parece lógico, porque al final conectamos emocionalmente a través de las fotografías y luego el texto nos ayuda a asimilar y a digerir esa información. Y, por ejemplo, en una página web de marca personal, yo no podría concebir un sobre mí, ¿no? Que es la página de acerca de, que habla sobre quién hay detrás de ese proyecto, sin unas imágenes donde se vea clarísimamente a esa persona mirando a los ojos o haciendo su trabajo, por ejemplo, y un texto que describa la vida de esa persona, qué ha hecho hasta llegar a ese punto, por qué se dedica a ello profesionalmente. Si tenemos solo una de las dos partes, es que estamos perdiendo totalmente la oportunidad de conectar con ese lector cliente. Así que el equilibrio está ahí, está en encontrarlo. O sea, el equilibrio tiene que estar. Así es, así es. Fíjate que es tan importante el equilibrio que particularmente yo, claro, yo soy un artista y soy un autor y soy muy celoso con las cosas que me gusta poner en mi página web. Casi todo, digamos que el 90%, el 95% de mi contenido es mío. Ahora estoy haciendo un blog y no lo he publicado todavía, pero estoy acumulando, ahorrando contenido porque voy a ir soltando. Digamos que el 100% es totalmente escrito por mí, pero mi esposa, que es una persona muy audaz y muy práctica, me dice, Fernando, contenido, sirve curar contenido también, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué recomiendas tú en este sentido? ¿Es mejor curar contenido que escribir o ahí puedes encontrar algún equilibrio? Por ejemplo, sobre todo en la parte de redacción de artículos para un blog. Yo creo que se puede generar contenido a través de la curación en un porcentaje, pero mucho más bajo de lo que uno crea. También dependerá del proyecto. Por ejemplo, yo no podría en mi propio proyecto, no sé, quizá haya un 5% de contenido curado, pero para tomar ideas que luego yo desarrollo. Eso es lo que yo veo. Claro, porque imagínate, si yo me he dedicado yo qué sé, 3 horas a escribir un artículo y ahora tú tomas mi artículo y hablas un poco de él por encima y copias y pegas trozos, aparte de lo nefasto que puede ser, ¿vale? Porque una cosa es curar contenido y otra cosa es copiar. Yo sé que tú estás hablando aquí No, de curar, claro. pero que hay mucha gente que puede confundirse, que de repente diga, ¡ay, qué Ajá. bien! Pues dice Rosa que se puede curar contenido. Voy a coger y voy a tomar Copy-paste. los artículos, los voy a pegar. Que, bueno, eso generaría contenido duplicado, pero me refiero que a la hora de curar, yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho ahora te hablaré de un concepto que me parece muy interesante, pero en mi proyecto yo lo que quiero es demostrar todo lo que yo sé, ¿no? Y todo lo que yo, prueba y error que yo hago y no tendría sentido que yo estuviera curando contenido constantemente, por ejemplo, de copywriters anglosajones. O sea, no me parecería lógico, podría traer cosas al mundo hispanohablante, pero creo que es más interesante que yo pruebe con el mundo hispanohablante las técnicas que yo comparto luego, en mi caso. Pero hay muchos otros casos, pues antes hablábamos del mundo de la moda, ¿no? O de la belleza, o el mundo del lifestyle, de los viajes. Ahí es muy sencillo curar contenidos que sean además interesantes para el público y está bien que sean en un porcentaje mayor. No lo veo negativo para nada, pero creo que los que somos artistas en algún modo, ¿no? O somos creadores, nos cuesta mucho curar ese contenido porque tenemos ganas de compartir lo que nosotros sabemos. Entonces, en cuanto al concepto que te decía, yo recuerdo ¿cuándo fue? Bueno, fue en 2017, julio de 2017, fui coorganizadora de un evento que se llamaba Soy Redactor Digital, ¿no? Que era el primer encuentro de redactores digitales de España e Hispanoamérica.
La primera persona en hacer la conferencia fue mi esposo. Le obligué un poco porque él lleva más de 10.000 artículos escritos, es un hombre muy culto. El blog se llama La Piedra de Sísifo, ¿no? Y es un blog de cultura, de arte, de filosofía. Bueno, pues yo le invité a que hablara y que dijera qué pasa cuando te quedas sin ideas. Es decir, cómo... así se llamaba su ponencia, era cómo escribir robando como un artista, ¿vale? Que estaba basado en el libro de Austin Kleon de cómo robar como un artista. La idea principal y básica de esa conferencia era, ya decía Borges, el escritor, que solo hay 12 temas en el mundo, que el resto vamos escribiendo sobre ello una y otra vez. Es decir, cuando yo digo cuidado con el tema de curar contenidos, no me refiero a que tengamos que estar inventando la rueda constantemente, es decir, escribir robando como un buen artista, no, o escribir robando como un artista, lo que se refería a mi esposo en eso es, si tú hablas de un tema y yo hablo de un tema, del mismo tema, los dos hablaremos de manera distinta porque tenemos nuestra esencia a la hora de comunicar, ¿vale? Y eso es muy importante, es decir, una cosa es copiar y pegar contenidos, otra cosa es, mira, en Estados Unidos se habla de tal tema, por ejemplo, en fotografía, de esta nueva tendencia o de esta nueva técnica, voy a llevármelo a lo que yo sé, a mi experiencia y voy a crear un artículo basado en lo que yo sé, más lo que acabo de leer y de aprender, siempre citando, por supuesto, fuentes también, que eso es algo que se olvida todo el mundo en marketing online y en los blogs, de citar, cuando me parece maravilloso porque además uno de los grandes pilares de la redacción digital es la hipertextualidad, es decir, poder enriquecer el texto con enlaces. Entonces, citar me parece básico, pero sí creo y creo firmemente en que se puede curar contenidos sin caer en la vulgaridad de, al final, traducir o de copiar o de simplemente tomar prestado idea de otros sin desarrollar las propias. Así que espero con eso haber respondido a tu pregunta. Sí, bueno, en el mundo de la fotografía, para los fotógrafos, curar contenido es algo similar a ver las referencias de otros fotógrafos, tratar de hacer una deconstrucción de esto. Claro, al final es una imagen nueva, ¿no? Hay fotógrafos que sí copian literalmente, pero, o sea, que hacen copia y calco de otros fotógrafos, de otros autores, pero digamos que en el mundo de la fotografía está como un poco más permitido esto. em, pero claro, al final todo el mundo sabe, por ejemplo, que ahorita está muy de moda un chico estadounidense que es un muchacho muy joven que se llama Brandon Waffle, que ha creado un look and feel muy lindo, muy bonito, y todo el mundo se lo está copiando, ¿no? Entonces, y reciben muchos likes en Instagram sobre todo, ¿no? Porque ha sido muy efectivo. Entonces, al final, los fotógrafos sabemos quién fue el que creó la tendencia. Me imagino que en el texto esto es mucho más difuso, más complicado de saber quién fue el que lo creó. Es imposible. No es difuso, es imposible, yo te lo digo. Y hay muchas veces, por ejemplo, te digo, dentro de mi sector, ¿vale? Hay conceptos y, bueno, voy y lo necesito como compartir esto ahora mismo, porque conceptos como microcopywriting, no existía nada en español sobre ese tema. Y yo lo tomé, cité a la fuente anglosajona y lo puse en el blog citando a la fuente. Pues todos aquellos que han hablado de microcopywriting después de mí, ni me han citado a mí, ni han citado a esa persona. Es decir, yo lo traje al mundo hispanohablante, porque te digo que en Google no encontrarás a nadie antes de 2015 hablando de este tema en español, solo encontrarás 2 referencias en inglés, las 2 que yo cité en mi artículo, y en ese artículo, aparte de citarles, yo aplicaba mi propia experiencia y a los trabajos que había hecho esa idea, ¿no? De cómo funciona el microcopy. Pues yo he visto artículos de personas que se dedican a lo mismo que yo, que no han citado nada, ni el mío ni el de nadie. Y digo, ¿de dónde os lo habéis sacado? O sea, pues obviamente habéis leído mi artículo y habéis leído el artículo de esa persona, pero obviamente no la vais a citar, ¿no? Entonces, pero esto ocurre constantemente, ¿eh? Quizá a veces da un poco más rabia cuando es en el propio sector, pero luego, por ejemplo, el hecho de copiar y pegar, eso ocurre constantemente, o sea, y llega un punto en el que lo asumes como algo lógico y a mí, por ejemplo, me da cierta pena, ¿no? Cuando alguien te copia una carta de ventas entera y tú dices, no te das cuenta de que no va a funcionar, porque son muchas las variables, porque la gente compra, por ejemplo, en mi marca personal, porque confía en mí. Y ese texto funciona para mi público, no para el tuyo. Entonces, bueno, como te digo, es mucho más difuso, sí, casi imposible,
Pero me parece también interesante conocer, como me has contado, lo que ocurre en el mundo de la imagen, ¿no? Porque al final Ahora, siempre es a ser diferente. y una pregunta que me causa muchísima curiosidad que quiero hacerte. Sabes que la gente, por ejemplo, en Instagram, que es una red social de imágenes, de fotografías, eh, yo veo que muchísimos fotógrafos ponen la imagen, y yo me incluyo en ese grupo, ¿oh? Yo me incluyo. Ponen un montón de etiquetas, de hashtags, pero no escriben ningún texto nunca. Este, en tu opinión, ¿qué importancia o se debe cuidar de la misma forma como se cuida para la página web, para las redes sociales, el texto? Yo creo que sí, pero porque es que en todos los proyectos en los que he trabajado ha funcionado. ¿Por qué no te digo 100% y te afirmo que sí? Porque igual que no te afirmaría, si tú me dijeras, Rosa, este titular va a funcionar en mi proyecto, diría, vamos a probarlo. Porque al final, en redes sociales, en Internet, todo es lo mismo, es prueba y error, es validarlo. La respuesta real, la respuesta que funciona es la de los clientes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, por ejemplo, antes usaba Instagram poniendo, como tú dices, una imagen que a mí me parecía bonita y a lo mejor a veces ponía una frase, ponía hashtags para compartirla, ¿no? La interacción era mínima, ¿no? O sea, quiero decir, no sé, pues seguidores que me querían mucho, mi familia y mis amigos, poco más. Pero ¿qué pasó cuando empecé a darle importancia aparte de a la coherencia estética, pues aparte al texto, ¿no? Aportando valor o contando la historia detrás de esa imagen. Bueno, pues que se multiplicaron los seguidores y se multiplicó la interacción. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? ¿Qué pierde la gente por probar el añadir la historia de esa imagen? Es decir, yo sigo a veces, pues, con otra cuenta que tengo personal, sigo artistas y a mí me encanta, pues, composiciones, collage, ¿no? Collage fotográfico, y me encanta que la gente cuente la historia. Puede ser la historia de esa imagen, ¿no? ¿Qué ocurrió ese día cuando yo hice esa fotografía? Puede ser la historia de los sentimientos, de lo que yo sentía como fotógrafo detrás al hacer esa imagen, o puede ser el hablar de manera técnica de esa imagen, pero siempre hay algo que decir. Y a mí me parece también muy curioso, pero eso ocurre, por ejemplo, con las agencias de publicidad. Las tradicionales, tú entras en una página web de una agencia de publicidad tradicional y no le dan nada de importancia al texto. Y además suelen ser páginas como muy creativas, pero excesivamente creativas, ¿no? Donde no encuentras ni siquiera el sitio del menú donde tienes que ir. Y yo Sí, digo, estamos a veces tan enfocados en nosotros y en mi trabajo, mi fotografía, que la puerta cerrada que hay entre tu futuro seguidor y tú va a seguir cerrada a menos que le invites y le acompañes a esa historia. Así que eso es lo que yo recomiendo, el probar sí. qué ocurre con la comunidad al poner texto. Es muy curioso porque yo trabajo con agencias muy importantes, eh, y todas son iguales, el mismo perfil. O sea, y de hecho sus redes sociales son muy pobres. Las redes sociales de las agencias, muy pocos seguidores, muy poco contenido y contenido muy raro, que no posiciona, no vende. Yo nunca he Para, entendido por qué lo hacen así. No sé, es como una cosa como que consumo interno. Las páginas web también son rarísimas, no tienen navegabilidad. Siempre es una crítica que yo les he hecho y yo tengo muchos años trabajando con ellos. Ahora, tú ya me diste unos consejos, pero yo no quiero cerrar esta entrevista sin que, fíjate, yo soy el primero que he cometido el pecado de poner hermosas imágenes y no escribirle un copy. ¿Ok? sí. Y a mí me gusta escribir, ojo, a veces yo escribo demasiado, a mí me gusta escribir. Eh, de cualquier forma, me gustaría simplificarlo un poco y que me digas tres consejos fundamentales, sobre todo para fotógrafos y gente que se dedica al mundo audiovisual, de cómo puede enriquecer sus posts en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, para ganar más seguidores. Pues mira, hay un consejo que siempre doy, que aunque puede servir también para titulares, lo di el otro día en una de las clases, bueno, ya hace tiempo, pero di una clase sobre Instagram y dije, tan importante empezar, sobre todo, por ejemplo, en marcas personales, en tiendas online, hablando, como decíamos antes, desde el tú. Si yo empiezo a decir, yo, hoy me ha pasado esto, me ha ocurrido lo otro, pero si yo empiezo a hablarte a ti, de esa necesidad que yo creo que tienes, si empiezo utilizando un verbo de acción, que yo siempre recomiendo, ya cambia la historia, porque ya me Claro. enganchas. Por ejemplo, si utilizo un verbo en imperativo, que estoy creando una realidad con él,
O utilizo el verbo que siempre sale, ¿no? en mis conversaciones, que es imagina. Imagínate tú lo potente que es para una fotografía empezar Claro, con imagina, ¿no? Y yo creo que algo tan sencillo, haciendo la prueba, incluso pueden subir la misma fotografía 2 veces en un mes distinto de diferencia, con y sin ese texto. Sin abusar, por ejemplo, de los hashtags, que sería otro de los consejos que daría, porque esa sensación que a mí me da, por ejemplo, como consumidora de cuentas de fotografía, que una persona me ponga 20 hashtags, es una desesperación, parece, ¿no? Por hacerte visible. Es como, no, tú ya tienes que ser visible. O sea, si tú te das cuenta, en mis redes sociales, en mi Instagram, yo utilizo 3 o 4 hashtags como mucho, así dependiendo de es. la imagen. Y además Ujú. los integro dentro de mi, Del texto. de mi texto. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque ya te he dicho 2, están relacionadas, porque cuando tú te paras a pensar que estás escribiendo para el otro, no para ti, eh, todo ese potencial del mensaje se lo tienes que quitar por otro lado. Y es que los hashtags al final son herramientas de visibilidad. Pero si tú ahora de repente me pones hashtag fotografía, hashtag por ejemplo, o fotografía de bodas, hashtag Instaday. Bueno, esas hashtags que muchas veces vale, sí, son los más visibles. La aplicación de turno te ha dicho que tienes que poner estos. Pero ¿qué quieres? Likes vacíos. ¿Quieres a la Claro. típica persona diciendo, oh, this is so cute, ¿no? Que de repente te escriben en inglés y lo mejor es Sí. cuando alguien le responde. Yo digo, ¿no te das cuenta de que es un bot? O sea, ¿no te das cuenta de que cuando alguien te dice, amazing picture, es Ujú. mentira? Es un Claro. robot que está automáticamente activado para que cuando aparezca tu hashtag te deje ese mensaje para que tú entres y le acabes dando like. Fin. Entonces yo creo que tenemos que entender cuál es el objetivo de estar en redes sociales, ¿no? Desde escribir para el otro, utilizar bien las herramientas y luego, como tercer consejo que daría es tener en cuenta lo que acabamos de decir hace un rato, esa coherencia entre imagen y texto, porque eso lo veo mucho, que de repente pones una imagen bonita y ahora el texto no tiene nada que ver con la imagen. Absolutamente nada que ver. O sea, el texto es un apoyo para la historia de la imagen. Es como una de las patas de la mesa. Si tú ahora dices, venga, va, pues como lo ha dicho Rosa, voy a meter texto, pero ahora no es coherente con la imagen que has elegido, pues no creo que funcione. Vamos, yo como siempre utilizo el verbo creer porque yo no siento cátedra nunca. Yo no digo que algo va a funcionar o no va a funcionar al 100%. Yo eso lo tengo que ver luego con las mediciones, que al final tenemos tanta suerte de tener internet con tantas herramientas que podemos medir y podemos ver la respuesta real del consumidor o de ese potencial consumidor, que por eso no diría nunca esto funciona o no funciona. Pero yo creo que con esas 3 bases, ¿no? O sea, con esos 3 claves puedes sentar la base de esa manera nueva de hacer una creación de contenidos para sus redes sociales más coherente y que genere más engagement, porque al final ver imágenes sin más, pues no nos hace entrever quién hay detrás. De hecho, mira, te voy a dar una cuarta clave y es que de vez en cuando salgan Ujú. ellos también a contar su historia, ¿no? Claro. Eso es lo que yo les diría. Es como, está muy bien que tú me enseñes lo que haces, pero si yo no conecto con quién eres tú, probablemente no me acabe enamorando de tu marca. Y ese es el mayor objetivo. Por eso mi eslogan es escribe para conquistar. Porque podemos escribir para vender online y podemos vender una vez, pero yo quiero que la gente con mis técnicas o lo que yo enseño venda muchas veces. Es decir, que la gente se enamore, fidelicen a sus clientes. Y al final es de lo que se trata. Así es. Y yo lo que digo es que los fotógrafos invertimos tanto tiempo, tantos recursos, tantas horas en hacer una imagen que debemos de invertirle también el mismo tiempo a escribir, porque es muy importante lo que tú dices. Yo creo mucho en el copywriting, por supuesto, obviamente, aunque en Instagram no lo practico, me voy Bueno, lo vas a hacer a partir de ahora. a partir de ahora, te lo juro que lo voy a hacer y voy a hacer toda la tarea, de verdad. Bueno, Rosa, me ha encantado de verdad esta entrevista, estoy súper feliz. Quiero que le digas a la gente que me sigue y que te sigue en este video tus puntos de contacto, además de, por supuesto, tu canal, que lo voy a dejar en la caja de información, pero ¿a dónde quieres que te visiten? ¿Dónde quieres que vayan? Pues mira, mi página web es rosamorel.com, pero yo sobre todo recomiendo que entren en rosamorel.com
barra, no sé cómo lo llamáis allá, porque en cada país lo Barra, llaman barra. distintos. Barra también, ¿no? Barra. Barra escuela, que es donde pueden registrarse en mi escuela online gratuita. Yo cada 2 semanas, cuando no estoy de viaje, doy clases en vivo hablando de todos estos temas. Entonces, esas clases se quedan grabadas y ahora mismo hay más de 20 horas gratuitas de formación, son casi 3.000 alumnos y es algo que yo disfruto mucho porque puedo interactuar con las necesidades de la gente. Y luego en las redes sociales estoy en Twitter y en Instagram, pero sobre todo en Instagram muy activa como pues @soyrosamorel y allí también pueden ver pues un poco mi día a día, viajo mucho y siempre estoy de aquí para allá compartiendo lo que hago, pero sobre todo intentando que la gente sienta o transmitir esa pasión que yo siento por mi trabajo y por las palabras. Así que les espero allí en las redes sociales o en la escuela. Bueno, yo les recomiendo a todos que hagan lo que hizo Rosa, por supuesto yo lo he hecho ya, pero además les recomiendo que compren sus productos que son fantásticos, también lo he hecho por supuesto, y no dejen de hacerlo, inscríbanse en la escuela, es gratuito, vean todos los contenidos que Rosa le brinda a ustedes totalmente gratuitos, pero no lo duden ni un segundo. Pasen la tarjeta y compren los productos que ella vende porque son Pero está fantásticos. claro que luego, después de estar en la escuela, terminarán, porque a la gente le gusta lo que comparto y terminarán comprando alguno de los 2 libros, sobre todo el último, el de Neurocopywriting, que se ha convertido en bestseller de Amazon y la verdad es que estoy muy orgullosa porque al final se trata de comunicar lo que yo llevo haciendo 10 años, ¿no? O lo que yo he Claro. aprendido en 10 años de redacción digital, desde casi 10 años, desde 2009, eh, pues llevarlo a un libro a través de historias para que esa gente sepa cómo utilizar la ciencia de la persuasión en sus propios proyectos. Así que, como te digo, les espero allí y gracias también por recomendar los productos, porque sí que es cierto que pongo mucho, mucho amor en todo lo que hago y mucho conocimiento, mucha experiencia y muchas horas, como los fotógrafos cuando, cuando hacéis vuestras imágenes. Así es. Bueno, estoy muy feliz de haber estado contigo aquí. Yo sé que la gente que nos sigue también está muy feliz. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Siempre recuerden que hay que practicar porque la práctica es la que hace al maestro. Chao, Rosa. Chao. Chao a todos ustedes. Nos vemos en el próximo video.